¿Qué onda, maestro? Ok, ahora nos toca resolver los problemas que yo les nombré 3 y 4 de la serie de circuitos de primer orden. Y aquí nos toca dos circuitos RC, ¿no? En el primero, que es el que vamos a resolver, tenemos una... Ahí te lo ajusto. Ahí está. Tenemos dos fuentes independientes de voltaje, están aquí, un switch, como los demás problemas, dos resistencias y un capacitor conectado de esta manera, ¿no? Y una corriente, y la corriente I, pues que es la que está en el capacitor, ¿no? Bueno, el problema nos pide encontrar el voltaje en el capacitor, el voltaje que va a estar en función del tiempo, como vemos en la teoría. Para resolverlo, pues nos dice el problema que el switch cuando t es igual a t0, cuando t es igual a 0, perdón, el switch se cambia de A a B, inicialmente estando en A. Entonces vamos a empezar a resolverlo con la condición inicial, tomando a ver, ¿sí? La condición inicial primero de un instante antes de que el switch se cambie, ¿no? Estando en A todavía. En ese estado tenemos... perdón. Voy a acomodar mejor. Listo. Nos va a quedar un circuito que no va a tener esta parte. Y vamos a quitar el capacitor para encontrar el voltaje inicial. Ahí. De esta manera. Tendremos este circuito de esta manera. Como está dibujado. Bueno. Y para tenemos que encontrar el voltaje que hay desde este nodo que está acá arriba y el que está aquí, el que pasa por esta resistencia de 8 ohms. Bueno, para encontrarlo vamos a utilizar ley de Kirchhoff de voltaje sobre la espira. Pero antes nos damos cuenta que como aquí está abierto el camino, porque quitamos la capacitancia, solo existe una corriente recorriendo esta espira. Por lo tanto, vamos a calcular esa corriente I, que viene por aquí, dando la vuelta hasta acá. ¿No? Bueno, esta corriente I va a ser los 60 volts entre la suma de las resistencias en serie. 6 más 8. Perdón, aquí es un 3, me confundí. 6 más 3 que es igual a 9. Por lo tanto va a ser 60 entre 9. Dividiendo entre 3 nos va a quedar que aquí la corriente que fluye es de 20 sobre 3 amperes. Es la corriente que fluye. Bueno, y con esto ya podemos encontrar por ley de Ohm el voltaje que hay aquí de este nodo a este nodo. Ok, entonces, ¿qué va a ser el voltaje inicial? Por lo tanto, el voltaje inicial va a ser igual a 20, la corriente que pasa por la resistencia. 20 entre 3 amperes por 3 ohms, que quedaría igual a 20 volts. De esta manera. Ya tenemos nuestra primera incógnita. ¿Por qué este es el voltaje inicial? Porque según esta teoría, el voltaje inicial instantes antes de que te llegue a cero, es igual al voltaje inicial después de que llega a cero, o sea, es igual al voltaje inicial en t igual a cero. Porque el voltaje en el capacitor no cambia de manera abrupta, por eso se cumple esta ley. Bueno, ahora que ya tenemos eso, vamos a encontrar el voltaje en el infinito, o de Thevenin, como le llaman algunos libros, con las condiciones finales, ¿no? Vamos a cambiar ahora de posición el switch a B y dibujar el nuevo circuito. Bueno, y ahora tenemos este circuito igualito al anterior, solo que ahora nuestra fuente de voltaje es de 24 volts. Por lo tanto, lo resolvemos de igual manera. Vamos a tener que la corriente que pasa en esta dirección, porque solo hay un camino cerrado, va a ser igual a 24 entre 6 más 3, 9, que esto entre 3 es 8 tercios. Y eso multiplicándolo por los 3 ohms, 8 tercios por 3 ohms nos va a dar el voltaje en el infinito. Entonces el voltaje en el infinito va a ser igual a 8 por 3 por 3, 8 entre 3 por 3, 8 volts. De esta manera. Se cumple. Por la misma ley. Porque es el voltaje que hay de este nodo a este nodo, que es el que va a estar en el capacitor en el infinito. Ahora nos falta encontrar nuestra constante de tiempo tau. Tau, que si recordamos es igual a la resistencia equivalente por la capacitancia. ¿No? Ok, entonces
teniendo ese circuito, tomando el mismo circuito, nuestra resistencia nos da... Lo que vamos a hacer para encontrar la resistencia equivalente es anular las fuentes. En este caso tenemos esta fuente de voltaje de 24 volts, la hacemos un cortocircuito. Y nos damos cuenta que nos va a quedar, que la resistencia que hay de aquí, de este nodo del capacitor a este nodo, pues va a ser una combinación en paralelo de esta, porque aquí tenemos este cortocircuito. Este nodo a este nodo aquí va a estar conectado en paralelo la conexión de 6 ohms y de 3 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre 6 más 1 entre 3. Y eso es igual a 2 ohms. Entonces, por lo tanto, este tiempo va a ser igual a 2 por la capacitancia que de 2 farads que ya tenemos, 2 por 2 igual a 4. Y con esta tenemos todas nuestras variantes, todas nuestras incógnitas. Por lo tanto, nuestro voltaje en función del tiempo que nos pide el problema va a ser igual al voltaje en el infinito de 8 volts más el voltaje inicial menos el voltaje en el infinito, o sea 12 volts, por E a la menos T entre los 4 de tau, el valor de 4 de tau. Y con esto, bueno, volts, ¿no? Y con esto ya hemos obtenido nuestro voltaje en función del tiempo en el capacitor. Y terminó el problema. Pero bueno, se me olvidaba que también el problema nos pide que encontremos la corriente I. Que si recordamos, ¿dónde la pongo? Aquí. Y en función del tiempo va a ser igual a la capacitancia por la derivada de B entre dt. De esta manera. Por lo tanto, pues tenemos que la derivada de esto va a ser, no tomamos el 8. Y pasamos la derivada del 12, pasa para afuera la derivada. Tenemos la derivada de E menos T a la 4, entre 4. Entonces nomás queda, esto queda igual y nomás queda multiplicado por menos un cuarto. Eso nos dice que la derivada queda menos 12 entre 4. Menos 12 entre 4. Menos 12 entre 4, que es igual a 3e por menos t entre 4. Pero ahora nos falta multiplicar por c, que es 2. Entonces, por lo tanto, nos queda que i, en función del tiempo, va a ser igual a menos 6, porque es por 2. E es la corriente en el capacitor, menos t entre 4. De esta manera. Ya tenemos el voltaje y la corriente en función del tiempo dentro del capacitor. Y con esto ahora sí hemos terminado el problema número 3. Y nos pasamos al problema número 4. Bueno, y ahora para el problema 4 tenemos este circuito que está aquí, donde tenemos esta fuente independiente de voltaje, de resistencias conectada de esta manera, nuestro capacitor con su voltaje de esta manera, más arriba y menos abajo de 1/3 de farads. Y tenemos un switch que inicialmente está en B y en t igual a 0 se abre a, ¿no? En la posición A, que es la abierta. Bueno, empezamos este problema a resolverlo encontrando nuestro voltaje inicial con la condición inicial. Vamos a encontrar nuestro voltaje inicial tomando el circuito cuando está en B, que sería este mismo circuito todo completo. Nos damos cuenta y eliminando el capacitor, o sea, desconectándolo. De esta manera nos queda abierto y por lo tanto no fluiría corriente por este camino que está aquí. Por lo tanto solo existiría un camino cerrado de esta manera. ¿Ok? Entonces si existe ese camino cerrado de esa manera, imaginándonos que no está el capacitor. Si existe el camino, entonces por lo tanto la corriente que pasa por aquí va a ser de esta manera. Y va a entrar por este lado. Y va a ser de 24 volts entre, y están conectadas en serie, 2 y 4 que son 6, 24 entre 6 que es 4. Entonces sería de 4 amperes, ¿no? De 4 amperes. Sería la corriente que fluye por este circuito de un solo camino. Ahora que ya tenemos eso, podemos obtener el voltaje que hay en esta resistencia, que es de más menos 4 por 2, que es
8 volts. Ya teniendo ese voltaje, podemos utilizar la ley de Kirchhoff de voltaje de esta manera para obtener el voltaje que hay aquí. Como aquí no fluye corriente, entonces esta resistencia no la tomamos en cuenta, nomás tomamos como que el voltaje como si aquí no hubiera ningún elemento y tomamos el voltaje que estamos buscando, el voltaje inicial en el capacitor, ¿no? Que ya sabemos que por la teoría anterior dicha, el voltaje instantes antes va a ser igual al voltaje instantes después, que es igual al voltaje inicial. Bueno, entonces tomamos, utilizando la ley de Kirchhoff de voltaje, tenemos que menos 24 volts más 8 más nuestro voltaje inicial tiene que ser igual a 0, ¿no? Por lo tanto, tenemos que el voltaje inicial va a ser igual a 24 menos 8, o sea, 16 volts. Y así obtenemos nuestro voltaje inicial. De esta manera. Ahora cambiamos y ahora tomamos el circuito que ahora cambiamos y buscamos en las condiciones finales cuando el interruptor se cambia hacia B, se cambia hacia A, se abre, nomás nos queda este camino, nos queda este camino de esta manera, ya que por acá no fluiría corriente, nos quedaría este circuito de esta manera y nos damos cuenta que no hay ninguna fuente independiente en este circuito, por lo tanto, como no hay ninguna fuente, sabemos que por teoría, perdón, moví la hoja, el voltaje en el infinito va a ser igual a 0 volts. Como no hay ninguna fuente. Ahora nomás nos queda encontrar el valor de la tau. Que ya sabemos que la tau va a ser igual a la resistencia equivalente por la capacitancia del capacitor, ¿no? Bueno, nos damos cuenta que después de un tiempo tendremos este circuito donde la resistencia equivalente en este circuito es la suma en serie de 5 y 4. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a 9. Aquí pondremos resistencia equivalente igual a 9 ohms. Por lo tanto, nuestra tau será igual a 9 ohms por la capacitancia 1/3. O sea, será igual a 3. Ya con todas nuestras variables podremos obtener el voltaje en función del tiempo. Entonces ponemos de este lado que el voltaje en función del tiempo va a ser igual a nuestro voltaje en el infinito, que es igual a 0, entonces no lo pongo, más nuestro voltaje inicial de 16 menos 0, entonces sería de 16 por E a la menos T entre el 3 que hay aquí, entonces sería volts. Aquí tenemos nuestro voltaje en el capacitor en función del tiempo, pero el problema nos pide también encontrar la corriente en el capacitor. Sabemos que I es igual, aquí lo pongo, a la capacitancia por la derivada de B entre la derivada del tiempo. Pero la derivada es muy sencilla. Ahora lo pongo aquí. Porque es igual 16 por, y se queda igual por E a la menos T entre 3. Nomás multiplicamos por la derivada de lo de arriba, que sería menos 1/3. Que quedaría de este lado, menos 1/3. Ok, entonces quedaría menos de 16 entre 3. Por la capacitancia que es de 3, es igual a 3. Perdón, es igual a 1/3, perdón. Esa era la tabla, por 1/3. Quedaría 16 entre 9. Ahí nomás quedaría el negativo de eso. Pero la corriente, la que estamos tomando aquí en el problema, fluye de menos a más en el capacitor, desde el voltaje negativo hasta el más, la I que estamos buscando, que nos pide el problema. Por lo tanto, multiplicamos por menos porque estamos agarrándolo en otro sentido de la corriente. Por lo tanto, nos queda menos por menos más, y nos queda 16 entre 9 E a la menos T entre 3 amperes. Y ya con esto hemos resuelto el problema número 4.